días, Dios les bendiga. Este es tu devocional Palabra de Libertad, quien te habla tu hermana y servidora Candy Silva. Desde acá, desde la ciudad de Orlando, Florida, continuamos acerca de nuestra serie sobre la batalla de la fe. Hasta el día de ayer estuvimos aprendiendo acerca de los 4 enemigos principales que se levantan en nuestra carrera o nuestra ruta de la fe. Cuando nosotros queremos avanzar en algo por lo cual hemos creído, siempre se van a levantar oponentes, oposición, y por eso convertimos el nombre de esta serie en lo que es una batalla. Pero así como en una batalla hay opositores, también en medio de una batalla se levantan héroes. Y aunque la palabra héroe usted no la va a conseguir como tal en las escrituras, vamos a comenzar un nuevo aspecto de esta batalla con lo que fueron los héroes de la fe. Héroes, ¿por qué? Porque fueron hombres comunes que marcaron una diferencia por medio de hechos extraordinarios que alcanzaron a través de la fe. Vamos primeramente también a comprender a través de una breve definición acerca de lo que es héroe. Dice que es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere de mucho valor. Nosotros entendemos que dentro del plano terrenal los héroes siempre tienen poderes. La diferencia en lo que nosotros quizás hemos denominado héroe es que el poder viene del Dios en el que depositamos nuestra fe. Y cuando un ser humano común, normal, logra colocar su fe en un Dios todopoderoso, suceden cosas inusuales y logramos muchas veces marcar una diferencia por medio de la fe. Por eso en el día de hoy vamos a estar comenzando esta serie de los dentro de la batalla de la fe con lo que son los héroes de la fe. El primero que vamos a estar aprendiendo el día de hoy, el primer héroe de la fe que vamos a compartir es a través de la historia de Noé. Vamos a buscar primeramente en el libro de Hebreos capítulo 11. A partir del verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. El 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Una de las cosas que tenemos que entender es que la fe es el paso número 1 para que usted pueda vivir en obediencia. Cuando Dios da una palabra, no todo el mundo logra creer a esa palabra. Hay personas y mucha gente, no la mayoría, porque sabemos que hay gente que dice que no cree en Dios, pero hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero no le creen a su palabra. Y cuando tú recibes una palabra de Dios, si tú no logras creer o no crees esa palabra, tú nunca vas a obedecerla. En el caso de Noé, él se atrevió a creerla y por ende pudo obedecer para hacer una diferencia. Una de las cosas que nos enseña la historia de Noé es que la fe de uno marcó la diferencia en sus generaciones. La fe de Noé hizo que él librara la vida de su familia. Y muchas veces en la familia se levantan personas a querer hacer cosas extraordinarias y aunque quizás hay otros que no comparten la misma fe y no por quizás el mal, quizás comienzan a argumentar y a decir que no está bien o que no sucederá o que eso no se puede. Pero cuando usted se levanta por medio de la fe a creerle a Dios y a lo que dice su palabra, finalmente usted se convierte como en un héroe de la fe donde marca una diferencia en su generación. Fíjese que una de las cosas que dice la escritura es que Noé por esa fe preparó el arca. ¿Cuál fue la instrucción? Preparar el arca. Por la fe se atrevió a hacer lo que Dios le había dicho. Y mucha gente, aunque dice que cree en Dios, no creen a cosas que Dios les ha dicho. La palabra escrita es la instrucción general de lo que Dios quiere para tu vida. Pero sabemos que también hay palabras específicas que muchas veces recibimos de parte de Dios y no logramos creer. Hay gente como Gedeón que no creyó que Dios lo había escogido para llevar adelante una conquista. Así hay personas que quizás Dios escoge y delega para cumplir quizás llamados y no creen a esa palabra. Porque muchas veces la fe la basan en lo que ellos son como personas. Pero cuando tú te atreves a creer a la palabra de Dios por quien es Dios, tú finalmente logras hacer cosas extraordinarias. Noé se levantó a hacer un arca. Cuando usted se levanta a creerle a Dios para hacer cosas diferentes, siempre van a haber personas que van a cuestionar tu fe y tus acciones por obedecer a lo que tú estás creyendo. Fíjese que dice que por esa fe condenó al mundo.
Porque la fe que él tuvo, él fue el único que fue capaz de creerle. Quizás en ese trayecto, cuando Dios le dio la instrucción hasta que tuvo el arca, él tuvo un tiempo donde quizás él tuvo que lidiar con la crítica, con la burla, con el señalamiento. Y es que hay personas que comienzan un proyecto o comienzan su vida de fe y muchas veces a lo largo del camino desmayan, desertan o se desaniman, como aprendimos de los enemigos, por lo que dice el hombre. Hay gente que no sabe lidiar con la crítica, hay gente que no sabe lidiar con las opiniones de los hombres, muchas veces eso lo impide. Yo pienso que en ese momento Noé como tal tenía continuamente esos hombres que dice la escritura que sus pensamientos eran de continuo para mal, y él tuvo que lidiar con esas opiniones, y a través de la fe que él mantuvo, él se presentó delante de Dios como el único que realmente era merecedor de ser librado del castigo que Dios iba a enviar. Y por eso dice que por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Hay momentos donde tú vas a tener que mantenerte firme por encima de las voces que se levantan a tu alrededor. Y esto fue lo que hizo la diferencia. Noé finalmente logró construir un arca donde no solamente preservó su vida, sino también la vida de muchos animales, porque así Dios se lo había instruido. Cuando Dios quiere hacer cosas diferentes, solamente anda buscando corazones dispuestos a creerle como paso número 1 para que se pueda dar el segundo paso, que es obedecer. Y finalmente llegó el día del diluvio. Esta historia está en Génesis 6 y Génesis 7. En el Génesis 6 está la instrucción y Génesis 7 está el cumplimiento de lo que Dios le había dicho. Es necesario que hoy nosotros nos levantemos, para aquellos que quizás hoy caminamos dentro del camino de fe en Jesús, con la convicción de Noé, para que por encima de todo lo que el hombre cuestiona acerca de la palabra que dice que ya no es tan veraz, cuestiona acerca de nuestra fe en el regreso de Jesús, nosotros nos mantengamos firmes. Hay gente que si permite que la opinión y la crítica de los hombres haga que en el momento que se cumpla la palabra, usted quizás no está en el lugar o en la condición correcta que usted tiene que estar para ser realmente tomado como parte de aquel pueblo que Dios va a escoger para ser digno de escapar de todo lo que viene como parte del juicio para esta tierra. Dios es un Dios justo y los juicios de Dios son justos y ciertamente vendrán y se manifestarán. Pero es necesario que nosotros mantengamos una fe en nuestra convicción, nosotros no solo para hacer cosas, sino para dejar de hacer ciertas cosas. Parte de la fe se demuestra en dejar las cosas que pueden impedir que tú abraces o que tú recibas aquello para lo cual Dios un día te llamó. Hoy vamos a orar por esa convicción, porque quizás tú en este momento estás en medio como Noé, desde que recibió la palabra hasta que el arca finalmente fue cerrada, hubo una lucha, hubo una batalla en medio de ese tiempo acerca de lo que era el cumplimiento de lo que Dios ya había determinado hacer. Dios ha dicho cosas y la Biblia, una de las cosas que nos enseña la Biblia es que Dios tiene planes de bien para nosotros. Los planes de bien se llevan a cabo con gente que le cree y gente que le obedece. Noé, el primer héroe de la fe, marcó una diferencia, se mantuvo por encima de la opinión, las dificultades, la crítica, quizás la humillación, pero finalmente esa convicción lo llevó a librar su vida y la de su familia. Mi oración hoy es para que tengas la convicción y mantengas firme hasta alcanzar lo que quizás un día te propusiste como meta. Y en cuanto a nuestra fe, poder llegar a donde todos finalmente queremos llegar cuando tenemos nuestra fe puesta en Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero agradecer, Señor, que en medio de nuestras limitaciones humanas, usted nos ha escogido para hacer cosas extraordinarias, Señor. Así como esa arca, Señor, fue hecha porque tú diste la inteligencia, las instrucciones, pero sobre todo la fe para que Noé obedeciera y salvar a su familia. Así yo te pido que pongas fe y convicción en nuestro corazón. Danos esa convicción para obedecer a tu palabra, Señor, aunque muchos cuestionen que ella es cierta y veraz. Permítenos mantenernos firmes por encima de las opiniones y de las críticas de los hombres que no te conocen y que mucho menos te creen a ti, Señor. Hoy damos gracias, Señor, porque tú nos has escogido, Señor, para que finalmente nosotros podamos ver y entender que tú eres un Dios de poder y cumples tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Te bendigo y te invito a que te mantengas firme en la fe para que puedas marcar esa diferencia que Dios quiere marcar a través de gente común, pero con una fe firme para manifestar el poder de un Dios sobrenatural. Dios te bendiga.